Sin duda alguna, Isaac Newton fue uno de los científicos más importantes de la historia. Sus descubrimientos en física, matemática y otras ramas de la ciencia siguen sirviendo de base para los avances tecnológicos y científicos en la actualidad. El día de hoy haremos un recorrido por la vida de este ilustre personaje y aprenderemos un poco sobre sus aportaciones en distintos campos de estudio. Bienvenido a Por si no lo sabes, un canal donde encontrarás biografías y datos curiosos de personajes históricos, grandes descubrimientos e importantes acontecimientos a lo largo de la historia. Si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en una pequeña aldea ubicada en el condado de Lincolnshire, Inglaterra. Por lo que sabemos, nació prematuramente y era tan pequeño que casi nadie creía que iba a sobrevivir. Tuvo una infancia difícil. Su padre murió 3 meses antes de que él naciera, y cuando cumplió 3 años, su madre se volvió a casar con un reverendo llamado Barnabas Smith, quien no tenía ninguna intención de criar a un hijo ajeno, por lo que su madre se mudó con su nuevo esposo a otra ciudad, dejando al pequeño Newton al cuidado de sus abuelos. Esta experiencia pudo haber causado un efecto directo en la formación de su carácter. Según se dice, Newton fue un niño solitario y tímido, que prefería pasar su tiempo leyendo y haciendo experimentos. A los 12 años, su madre regresó de vuelta a casa. El reverendo Smith había muerto, y ella regresaba además con 3 hijos frutos de este nuevo matrimonio. Un año después, Newton fue inscrito en la King's School de la cercana población de Grantham, donde aprendió un poco de latín, griego, geometría y matemática, y donde construyó sus primeros experimentos, como un reloj solar hecho a mano, un molino de viento con un ratón, o casas de madera para las muñecas de algunas de sus compañeras, las pocas con las que logró tener una relación más o menos buena, pues durante estos años eran muy frecuentes los testimonios de sus compañeros sobre su carácter huraño y malhumorado. Cuando tenía 16 años, regresó a su casa en Woolsthorpe, donde su madre vio la oportunidad de que aprendiera a cumplir con las tareas del campo para que se hiciera cargo del trabajo. Después de una pésima actuación como granjero, su madre se convenció de que dejara el campo y se fuera a estudiar a la universidad. En junio de 1661, fue aceptado en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde durante los próximos años su personalidad introvertida y su desapego por socializar con los demás se hicieron mucho más latentes. Ante la carencia de relaciones sociales, pasaba días enteros leyendo y aprendiendo de manera autodidacta. Su lugar favorito era la biblioteca de la universidad, donde pasaba horas y horas absorbiendo cuanta información podía. De hecho, copiaba libros enteros para memorizarlos y estudiarlos mejor. Siempre vio cualquier actividad fuera del estudio como una pérdida total de tiempo. Debido a una pandemia de la peste bubónica en 1665, Newton tuvo que regresar a su casa en Woolsthorpe, donde estuvo al menos por 2 años. En estos años fue cuando todo este conocimiento adquirido en Cambridge, añadido a su intelecto y creatividad única, lo llevaron a desarrollar la mayor parte de sus descubrimientos más importantes. Primero, desarrolló el cálculo, una herramienta matemática esencial que permite describir el comportamiento de los sistemas en términos de ecuaciones matemáticas. Newton también contribuyó al campo de la óptica. Estaba interesado en saber cómo se descomponía la luz. Para esto, puso un prisma de vidrio en una habitación oscura y dejó que un rayo de luz blanca lo atravesara. El prisma descompuso la luz en un espectro de colores que formaba un arco iris en la pared. Newton observó que la luz se descomponía en una secuencia ordenada de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Además, notó que cada color tenía una longitud de onda y una frecuencia diferente, lo que implicaba que la luz blanca era una mezcla de diferentes longitudes de onda. Todo este conocimiento se lo guardó para sí mismo y se mantuvo en silencio por varios años, por un lado debido a su carácter poco sociable, pero también por el miedo que sentía a que sus investigaciones fueran rechazadas o refutadas públicamente.
Cuando regresó a Cambridge, trabajó como docente y creó un invento revolucionario para la época, el primer telescopio reflector, un instrumento que utilizaba un espejo cóncavo para enfocar la luz en lugar de una lente convexa. Este nuevo invento tenía varias ventajas sobre los telescopios refractores de la época. Por un lado, permitía obtener imágenes más nítidas y claras. Además, era mucho más fácil de fabricar y mantener, ya que solo se necesitaba un espejo en lugar de una serie de lentes. Este innovador invento le supuso el reconocimiento entre los científicos de la época, lo que lo llenó de valor para publicar sus descubrimientos sobre la luz en años anteriores. Esto lo llevó a una disputa agotante con algunos defensores de la cualidad ondulatoria de la luz, como Robert Hooke, aunque Newton defendería ferozmente su postura. Esto también le causó que atravesara por una crisis emocional bastante severa, aparte de que se prometió no volver a publicar ninguno de sus descubrimientos ni compartirlos con el mundo. Más tarde, por suerte nuestra, en 1704 publicó su obra Optics, donde describe en detalle sus experimentos y teorías sobre la luz y el color, además de exponer sus estudios sobre el cálculo. En 1684, un astrónomo y matemático llamado Edmund Halley, muy conocido por el cometa que lleva su nombre, visitó a Newton en Cambridge para preguntarle acerca de la órbita de los planetas. Newton con toda seguridad le dijo que él ya había hecho los cálculos necesarios para comprobar que la órbita de un planeta cuya gravedad disminuyese con el valor del cuadrado de la distancia era elíptica. Maravillado por esta respuesta, Halley le pidió que le mostrara estos cálculos de inmediato. Newton no los tenía a la mano y le prometió que los volvería a realizar y se los enviaría cuanto antes. Tan pronto como recibió esta información tan valiosa, Halley comenzó a trabajar arduamente, incluso con su propio dinero, para la publicación de una obra que llevaría a Newton a lo más alto. En 1687 se publicó lo que para muchos es el tratado científico más importante de la historia, su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica, más conocido como Los Principia. Aquí, Newton expone dos de sus contribuciones más importantes, las leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Las leyes del movimiento, mejor conocidas como las leyes de Newton, son tres leyes que describen el comportamiento de los objetos en movimiento. La ley de inercia establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La ley de la fuerza establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual a su masa multiplicada por su aceleración. Esto quiere decir que si la fuerza que se aplica a un objeto es mayor, mayor será su aceleración, y cuanto mayor sea su masa, será más difícil mover ese objeto. Por último, la ley de acción y reacción establece que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Es decir, si un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, entonces ese objeto también ejercerá una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primer objeto. Estas leyes fueron de gran ayuda para consolidar las bases de la física moderna. Sin embargo, su descubrimiento más reconocido es la ley de gravitación universal. Después de años de estudiar las órbitas de los planetas y la Luna, y de realizar cálculos matemáticos para explicar la relación entre estas órbitas y la fuerza de la gravedad, Newton explica todos estos fenómenos con esta ley, la cual establece que cada partícula atrae a todas las demás partículas del universo con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre estas. O sea, que cuanto más masivo sea un objeto y menor sea la distancia que lo separa de otro, mayor será la fuerza gravitatoria entre ellos. Newton descubrió que la fuerza que atrae a los objetos a la Tierra también es la misma fuerza que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. Es muy conocida la historia de la manzana de Newton, la que supuestamente causó que se preguntara por qué los objetos caen de esa forma al suelo. El mismo Newton se dedicó a difundir esta historia en sus últimos años de vida. Sin embargo, es más bien una leyenda y no se sabe con certeza si es verdadera o no. De cualquier manera, la publicación de este libro lo posicionó como uno de los físicos y matemáticos más dotados de toda Europa, y lo llevó a la fama inmediata, que, para variar, a Newton no le sentaba muy bien que digamos.
A raíz de su gran popularidad entre la comunidad científica de la época, con algunas excepciones, como hemos visto antes, Isaac Newton se convirtió en un científico respetado y bastante admirado durante su vida. Prueba de ello son los distintos premios y reconocimientos que se le otorgaron. Por ejemplo, en 1669 fue elegido miembro de la Royal Society de Londres, la sociedad científica más importante de la época. En 1703 fue elegido presidente de esta. En 1672 fue elegido miembro del Colegio Trinity de la Universidad de Cambridge, donde trabajó como profesor y llevó a cabo gran parte de su investigación científica. En 1705, la reina Ana I de Inglaterra le concedió el título de caballero, convirtiéndose en Sir Isaac Newton. En 1712, Newton fue elegido miembro del Parlamento británico por la Universidad de Cambridge, donde representó a la institución hasta 1715. Isaac Newton fue una persona profundamente religiosa y dedicó gran parte de su vida al estudio de la teología y la religión. Newton era cristiano y creía en la existencia de un Dios creador del universo. Además, estuvo muy interesado en la interpretación de la Biblia y la búsqueda de mensajes ocultos en los textos sagrados. Algunas fuentes detallan que sus escritos sobre teología son incluso más extensos que los que a la investigación científica se refieren. Además de su notable fe en Dios, Isaac Newton estaba muy interesado en la alquimia y dedicó gran parte de su vida a su estudio. Creía fielmente que la alquimia era una forma legítima de investigación científica y que tenía el potencial de revelar los secretos de la naturaleza. Nunca se casó y no se sabe con certeza por qué decidió permanecer soltero toda su vida. Hay muchas teorías y posibles razones que se han planteado a lo largo del tiempo, incluyendo su dedicación obsesiva al trabajo, su posible orientación sexual y su personalidad tímida y reservada, pero nunca se ha llegado a confirmar la verdadera razón de su decisión. Se sabe que Newton sufrió varios problemas de salud a lo largo de su vida, incluyendo cólicos, problemas intestinales y cálculos renales. La principal causa de su muerte no está del todo clara, aunque lo más probable es que haya sido debido a un cólico atroz del que no pudo recuperarse. Finalmente, Isaac Newton murió el 20 de marzo de 1727 a la edad de 84 años en Kensington, Londres. Después de su muerte, Newton fue enterrado con honores en la abadía de Westminster, en Londres, donde sus restos todavía descansan en la actualidad junto a otras figuras históricas e importantes de Gran Bretaña. El legado de Isaac Newton es difícil de exagerar. Sus teorías y descubrimientos transformaron la comprensión del mundo natural y sentaron las bases para la física moderna. Además de sus contribuciones a la ciencia, Newton también ha sido reconocido por su papel en el desarrollo del método científico, una herramienta fundamental para la investigación. Hasta hoy, la figura de Isaac Newton sigue inspirando y sirviendo de apoyo para muchas personas que dedican su vida a la investigación y el estudio de las ciencias. Así llegamos al fin de nuestro recorrido por la vida de uno de los científicos más importantes de la historia. ¿Y tú qué opinas? ¿Conoces alguna curiosidad sobre la vida de Isaac Newton? Compártela con nosotros en los comentarios. Si este video te ha parecido interesante, recuerda darle un like y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.